Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos en esta cápsula recuperando reflexiones y temas desde hace muchos años con materiales selectos. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes algunas preguntas fundamentales em, que nos hemos hecho y que consideramos que son de suma utilidad para su desarrollo sostenible y para ir acomodando nuestra mente, nuestras reflexiones y sobre todo aprovechar el tiempo, porque el tiempo es nuestro único verdadero enemigo. ¿Quisieras hacernos el favor, José Manuel, de compartir las preguntas del marco epistémico que nos estamos planteando? Esta expresión marco epistémico, mientras José Manuel las pone, deriva de una teoría del estudio de la complejidad, específicamente de Rolando García. Cuando nosotros no tenemos claro qué nos preguntamos y no estamos de acuerdo en estas preguntas, pues vamos a tener discusiones bizantinas, es decir, inútiles. Entonces, quisieras hacer el favor de leer nuestras preguntas que vamos a empezar a profundizar el día de hoy en esta pequeña cápsula, por favor, José Manuel. Claro que sí, maestra. ¿Qué factores detonan las revoluciones? ¿Qué factores detonan la Revolución Francesa? ¿Qué entender por ciencia? ¿Cuál es la época de oro de las ciencias naturales duras? ¿Cuándo surgen las ciencias sociales? ¿El derecho es o no una ciencia? Bueno, pues estas preguntas son para hacer con cada una un doctorado, ¿verdad? Pero no vamos a hacer un doctorado, solo queremos que siempre cualquier deliberación tiene que tener ciertas nociones claras. Lo que no sucede en las conversaciones sociales cotidianas, en la academia lo recortamos con rigor. Entonces, lo primero es entender qué entendemos por revoluciones, porque revolución, ¿de cuántas revoluciones es tu onda de radio? ¿O de cuántas revoluciones es tu disco? Antes, ahora ya no hay discos de los que se tocan en los fonógrafos, pero revolución quiere decir vuelta, ¿sí? Circundación, eh, quiere decir velocidad, pero en materia social, pues tiene que ver con cambios grandes aterrizados en indicadores. Entonces, primero que nada, definir qué entiendo por revolución, en qué sentido. Bueno, las, el derecho tiene sus orígenes, pues la verdad es que muchos siglos antes de Cristo, en esa famosa piedra monolito llamado el Código de Hammurabi. Ahí les dejo de tarea de cuándo es el Código de Hammurabi para que podamos hablar de leyes, de normas escritas y de análisis de esas leyes o de las normas que rigen la sociedad. Entonces, el derecho es casi que antiguo. El ser humano tiene un cerebro ciertamente normativo. Tenemos ese deber, debo, que está inserto en en nuestra conciencia más profunda. Entonces, el derecho ha existido, desde muchos siglos tanto en la concepción normativa como en el hábito humano, como en el derecho positivo llamado leyes. Es decir, mucho ojo, que el legislativo pues ha existido desde hace muchos años, también el poder legislativo, el poder de las asambleas que deliberan y hacen normas para toda la comunidad. Bueno, entonces ya dijimos qué es revolución y cuándo nace el derecho. ¿Por qué queremos hablar de las revoluciones? Porque tenemos siempre presente las causas materiales. ¿Qué ha llevado a la elaboración del derecho? Bueno, pues grupos que han querido poner un determinado orden en la sociedad o demandas de la sociedad de que se ponga orden. Las dos vertientes confluyen, dialogan. Pero, ¿qué detona que haya estas revoluciones? Demandas. Y esas demandas son causas materiales del que exista el derecho, sea un derecho que consideramos legítimo, positivo, constructivo, o un derecho que consideremos opresivo, autoritario, totalitario o lo que sea. Muy bien. Entonces, ¿qué detonan las revoluciones? Causas materiales. Contestemos de manera simple y llana. Causas materiales que se van a llamar fuentes materiales e históricas del derecho. Pregunta de examen, respuesta de examen, muy clarita. Y esto detona
que digamos cuál es la idea de justicia en cada sociedad, en cada tiempo. No en todos los tiempos tenemos el mismo ideal de justicia. Por ejemplo, en este momento hay empalamientos por robo, hay mutilación genital para mujeres que no sientan placer en este momento del siglo XXI. Y yo no estoy de acuerdo con esas nociones de justicia, ni de hacer justicia, ni de comportarse. Entonces, las revoluciones van determinando demandas mayoritarias, minoritarias, en cierto tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, en este momento, aunque la población manifiestamente homosexual sea menos del 5%, esas demandas son válidas y se están haciendo valer incluso en la vía pública con con el mismo peso que los cientos de niños que están muriendo en el mundo. Entonces, las revoluciones tienen causas materiales e históricas que detonan que reflexionemos qué es justo, qué no es justo, qué se va a las leyes, qué no se va a las leyes, en primer lugar. Y luego hablaremos de la Revolución Francesa porque es un ícono en la historia que no solo va a ser un indicador del nacimiento del constitucionalismo, sino que además, definitivamente, junto con la Carta Magna, es un detonador de los llamados derechos humanos o la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 1789, que marca un cambio jurídico, político y económico importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que detona la Revolución Francesa? Pero paralelamente, para poder terminar esta cápsula, pues necesitamos saber qué entendemos por ciencia. Entonces, ¿cuándo surgen estas ciencias? ¿A qué ciencias nos referimos? ¿Estamos hablando de las ciencias naturales o duras o estamos hablando de las ciencias sociales? Porque para hablar de ciencia tiene que haber una definición. Si yo entiendo que ciencia es hacer una ley de Newton, pues estoy equivocadísimo. Si yo entiendo que ciencia es transparentar qué busco, cómo lo busco, por qué lo busco y ver si mis resultados son generalizables, esa es otra noción de ciencia. Entonces, si yo entiendo por ciencia el primer significado, tal vez va a ser más difícil que contestemos si el derecho es o no es una ciencia. Pero entonces, ¿cuándo surgen las ciencias? No con tecnologías y microscopios, sino con esa búsqueda cuidadosa, rigurosa, detallada, como lo hizo Galileo, como lo hizo Sócrates en su momento, los primeros biólogos, los primeros científicos que estudiaron la anatomía humana. Bueno, también las ciencias tienen ese primer ser humano que fue no solo curioso, observador, sino sistemático, que documentó sus hallazgos, que logró hacer aportes al conocimiento. Entonces, época de oro de las ciencias naturales y duras, bueno, pues ni más que hablar, estamos hablando del Renacimiento y de la Ilustración, donde esas ciencias dicen, mira, te demuestro que el mundo no se acaba en una cascada, que no es cierto que la Tierra es plana, que no es cierto que nosotros giramos alrededor de las estrellas y que todo este pensamiento mágico de la humanidad es falso. Entonces, hay unos picos de las ciencias naturales o duras donde demuestran de manera fehaciente, con enfoque basado en evidencia, claramente que tienen la razón y que hay afirmaciones completamente falsas por las que se ha matado gente, se ha muerto gente, han quemado gente viva diciendo son herejes, dicen mentiras cuando eran los que decían la verdad. Luego, ¿cuándo surgen las ciencias sociales? Eso lo podemos contestar muy fácil, muy fácil. Entonces, a ver, ayúdanos, José Manuel, ¿cuándo nacen las ciencias sociales y cuáles serían algunos ejemplos? Las ciencias sociales van a surgir hasta después de la época de oro de las ciencias naturales. Las ciencias sociales surgen a finales del siglo XIX y ya habíamos dicho, la economía con Max Weber, las ciencias políticas o las ciencias de la política, la lingüística, la antropología, la psicología, la sociología,
Todas van a surgir a finales del siglo XIX, mostrando que tienen otros métodos, explicando y comprobando por qué esos métodos funcionan y son rigurosos, y entonces tenemos claramente un diferencial. De hecho, hoy día muchos científicos duros pues ven con la ceja levantada, dicen eso no son ciencias, las ciencias sociales, pero tenemos entonces un diferencial. Las ciencias duras con su gran florecimiento, con las grandes tecnologías, con las grandes demostraciones, leyes, etcétera, y las ciencias sociales que tienen lo suyo a partir del siglo XIX. ¿Dónde se ubica el derecho? Pues quién sabe, depende de cada universidad. Hay universidades que lo tienen en la coordinación de ciencias sociales y hay otras que lo tienen en humanidades y hay otras que lo tienen en artes y entonces depende de cada universidad dónde, si es en las ciencias sociales, en las ciencias naturales o en las artes. Esta es una pregunta que no tenemos allí, pero que la vamos a incluir, que es cómo se clasifican los saberes, qué criterios tenemos para clasificar y no falta quien nos diga y por qué hay que clasificar, pues para ordenarnos la mente, para ordenar la mente y poder aprovechar el conocimiento. Entonces, ¿es el derecho una ciencia o no? Dependerá si la universidad lo considera dentro de ciencias sociales, dentro de artes o de humanidades. Y entonces, ahí el primer punto tiene que ver con que hay personas cuya noción de la ciencia no permite encuadrar al derecho en una ciencia. ¿Por qué? Porque su noción es hacer experimento, cortarle la patita a la rana y que haya una ley universal. Eso no es una noción de ciencia únicamente. Entonces, la pregunta a la que nos vamos a ir es si el derecho es o no una ciencia. Dejamos de compartir un segundo, por favor, si eres tan amable, y voy a compartir pantalla porque nos gusta siempre invitar a nuestros jóvenes esperanza del futuro, como este joven que nos acompaña hoy, José Manuel Quesadas, que no solo es un estudiante de primera responsable, sino que hace dos carreras. French Revolution, History, Summary, Timeline, Causes and More. ¿Dónde buscamos? ¿Qué significó la Revolución Francesa? ¿Qué factores la detonaron? Y entonces, pues yo tengo desde la maravillosa británica, tengo el Wikipedia, tengo videos, tengo lo que les guste respecto al enorme experimento de la Revolución Francesa y sus múltiples productos. Entonces, bueno, aquí en una overview, en una entradita de la inteligencia artificial, nos dice que la Revolución Francesa, las fechas están 1789, pero pues esto se detona desde siglos antes. No es que se haya detonado de ayer para hoy en la mañana. Es igual que la independencia mexicana. Tarda ni más ni menos que 11 años en consolidarse, 1810 a 1821 y todavía tres más en consolidar al Estado mexicano. Bueno, dice, es un momento icónico que abole el feudalismo y el absolutismo monárquico en Francia, pero con un eco global para el mundo, promoviendo principios de ciudadanía, equidad y derechos, mientras que desmantela el ancien régime, el antiguo régimen, que derivó en una inestabilidad política enorme y violencias múltiples, que genera también un reino del terror y en, también un, un post-efecto revolucionario de este Napoleón del que hablaremos en otro momento, el empoderador de una nueva clase media y del derecho administrativo de las élites democráticas como fue Napoleón, que transforman no solo la política europea y la sociedad, sino el mundo entero con esta corriente de los derechos humanos. Entonces, esto nos dice la IA así, de entrada, todo muy correcto, muy completo, muy perfecto. Pero yo tengo preguntando desde el año 2000, ¿qué entienden los estudiantes por aquello que llevó a la Revolución Francesa? Y normalmente me dan muchísimas razones, muchas, todas ellas mm, informadas, válidas,
pero la palabra que pondríamos muy por arriba, además de la desigualdad, va a tener que ver con los pesos y contrapesos en una democracia. Aquí entonces respondemos qué detona la Revolución Francesa con y sin la IA, con fuentes primarias, causas económicas, políticas e ideológicas, críticas conservadoras de numerosos autores que van haciendo ciencia política, análisis liberales, impacto de corto, mediano y largo plazo. Y aquí dice main o principales perspectivas críticas. Entonces, hacemos esta revisión, vemos qué tal va la IA, pero aquí tenemos ya fuentes primarias, ¿no? Tenemos un análisis crítico del análisis en lo que se llama The Manchester Historian, en donde aquí nos va a mencionar análisis crítico de esta revolución y nos va a dar algunas entradas, referencias más importantes en distintos niveles de marco teórico. Aquí, por ejemplo, tenemos esta fuente primaria, la dejamos de compartir y entonces tenemos algunas de las primeras respuestas. Tener fuentes primarias, no busques en mugrita, no busques en basureros, busca en fuentes primarias. Muy bien, vamos a ver entonces con esta fuente primaria bastante robusta, con buenas iniciativas, que es la segunda diapositiva. Vámonos con el modelo que estuvimos trabajando, José Manuel. Y entonces, aquí tenemos muy claramente un modelito que hemos creado con base en esta entrada de la voz dogmática jurídica, que por desafortunadamente, así fue como se le llamó a la ciencia dogmática en el siglo XIX. En el siglo XIX. Entonces, ahí junto a donde dice OMEVA, voz dogmática jurídica, ponle entre paréntesis siglo XIX y le pones a dogmática jurídica en rojo y le bajas 2 puntos a la fuente. Entonces, dogmática jurídica en rojo, le bajamos 3 puntos y ponemos en negro, en el mismo tamaño, le ponemos siglo XIX, entre paréntesis. Eso lo bajamos 3 puntos, 3 puntos lo bajamos, uno, dos, nada más a dogmática jurídica. Bueno, y mientras él lo hace, ponemos ahí 19, siglo XIX, en negro, en el mismo tamaño, donde pusiste el paréntesis. Ahí ponemos siglo XIX, nada más la pura S de siglo. Ujú. Y dogmática jurídica lo rebajamos. ¿Por qué ponemos en rojo dogmática jurídica? Porque es una expresión desafortunada que sigue impidiendo en mentes que no quieren abrirse al cambio, que como así se le llamó en el 19, así se tenemos que seguir hablando de ciencia, de dogmática. Cuando dogma, sabemos aquí en China, en Timbuktu, en rojo, que es creer a ciegas sin reflexionar y el derecho no puede ser un dogma. El derecho siempre tendrá que discutirse. Entonces, de acuerdo con la UMEVA, tenemos aquí al menos estas 8 razones que ha trabajado José Manuel en este modelito. Estamos dando, él pone 8 razones. Yo quiero dar mucho énfasis a la parte izquierda. La laicización del ambiente social es provocada por la ciencia, porque era la ciencia, la religión, la que reprimía el pensamiento, el análisis, la solución de preguntas ancestrales. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo cambia el ser humano? ¿Cómo circula la sangre? No se podía pensar desde un esencialismo y naturalismo que planteaba la iglesia. Entonces hubo que sufrir más de 15 siglos desde el nacimiento de Jesucristo para que se pudiera laicizar la reflexión científica. Entonces, ahí empieza todo. Son siglos enteros, toda la Edad Media. Y todo este tiempo, la pregunta es, ¿quién debe de regular? ¿Quién debe de legislar? ¿Cómo debe de hacerse? ¿Cómo se deben interpretar las normas? ¿Quién debe de hacerlas? ¿El monarca absoluto? ¿Una asamblea? ¿Un directorado? ¿Quién debe de elaborar estas normas? Miles y miles y miles de experimentos a lo largo de la historia.
Entonces, aquí tenemos a todos estos grandes pensadores, muchos de ellos se salían poquito de lo que decía la norma, otros se salían más y otros fueron poco a poco abriendo esta brecha de la lucha contra este derecho esencializado, naturalizado, enviado por las manos divinas para el ser humano, en sus diferentes naturalismos. Entonces, siglos tenemos de esta unión precaria, perversa, entre derecho y religión, derecho y moral. Así que la separación del derecho y la moral es uno. Estos tres factores, laicización del ambiente para reflexionar científico, la lucha clara y frontal contra el derecho natural en sus variantes y, por fin, hasta el siglo XVIII, 2 siglos después del Renacimiento, claramente el planteamiento científico riguroso de Immanuel Kant, que va a separar la moral del derecho, y todo esto son 18 siglos y hay quien sigue queriendo juntarlos sin ver todo el desatino y el demérito de la ciencia jurídica cuando tiene estos vínculos con el pensamiento mágico y con las morales religiosas. Entonces, estos tres factores son factores fundamentales para que exista una ciencia. La ciencia no puede existir en el dogma y en el pensamiento mágico aquí en China ni en el mundo hoy dentro de 50 años o dentro de 3 siglos. Es muy importante la laicización. México es un estado laico que nos mandata a un pensar científico en el que podemos ser muy creyentes y poder creer en la trascendencia, en Dios y en otras cosas, pero no mezclarlo en las reflexiones científicas. Entonces, estos tres factores, yo no voy a entrar a hacer el análisis del racionalismo, ni de la seguridad jurídica, ni la tarea de los juristas, pero sí ya dejamos claras las fuentes materiales como las conquistas sociales, las luchas sociales, el activismo, las movilizaciones, pero sobre todo ponerle fin a la desigualdad. Y el factor con el que queremos cerrar esta cápsula, muy importante, no es la existencia del poder legislativo, es el permanecimiento, el mantenimiento del poder legislativo. No me contesten, por favor, que el poder legislativo nace en la Revolución Francesa, en 1789. No, señores, el poder legislativo nace desde los antiguos regímenes en todo el mundo. Todos los sistemas han tenido asambleas deliberativas que hacen normas. Aquí el problema es que este estado llano de Manuel Sieyé no, definitivamente no era tomado en cuenta porque el rey estaba muy a gustito mandando solo con bandos y pegando post-its en los árboles diciendo, ahora me llevo los pollos, ahora me llevo a las novias vírgenes, ahora me llevo todos los patrimonios porque me están haciendo falta para una nueva guerra que quiero. Y con el ánimo de que vamos a expandirnos y dominar el mundo y los imperialismos, pues me llevo todo lo que tú, bien y con mucho esfuerzo, has generado. Entonces, no se trata del surgimiento del poder legislativo, sino el punto de quiebre, la punta de lanza para decir pesos y contrapesos. Frente a un poder ejecutivo, como el rey, presidente o como quieras llamarle, tiene que haber un poder legislativo que no siga las órdenes de ese poder ejecutivo. ¿Cómo puede pasar con las grandes mayorías que no corrigen un punto y una coma a una iniciativa, ni siquiera la leen, ni siquiera la deliberan? Un poder legislativo que haga peso y contrapeso, que pueda incluso llegar a gobiernos divididos, que diga, esta ley no pasa, como no acaba de pasar la reforma electoral para reforma constitucional. No obtuvo la mayoría calificada que se le solicitaba. Es decir, yo necesito para reformar un órgano tan importante como es mi consenso máximo, que es el instrumento llamado Constitución, y entonces requiero de una mayoría calificada, no simple, no 50% más uno, sino 2/3 partes y además todas las legislaturas, la mayoría de las legislaturas de las entidades en un sistema republicano para que esta reforma pase. Hay constituciones que tienen un candado y que dicen no se puede reformar sino de esta y esta y esta y esta manera, porque es el acuerdo fundamental de una sociedad. Entonces, no estamos hablando de un poder legislativo de apariencia,
de nombre, sino un poder que ayuda a la deliberación, a la diseminación, a la participación social para analizar iniciativas. Por eso, el poder legislativo tiene un procedimiento para poder deliberar en determinada forma. De esto hablaremos en otra cápsula. Vamos a dejar de compartir un momento para cerrar. Es muy importante que veamos algunos puntos porque jamás podemos hablar de ningún tema bla, bla, bla. Tenemos que dar siempre marco teórico. Eso quiere decir autores, autoras, corrientes, universidades, como lo acabamos de hacer con Historian, el análisis histórico anterior. Y aquí tenemos, si nosotros buscamos teoría de las revoluciones, libros, pues claro que nos vamos a encontrar con Marx por todos lados, pero hay muchos otros autores. Por ejemplo, Kuhn con las revoluciones científicas, o tenemos aquí a Clark con la historia y de la teoría de las revoluciones, pero con un autor que yo les invito realmente a consultar. Desde luego, miren, tenemos muchísimas obras sobre las revoluciones específicamente sociales, sobre la Revolución Francesa, ni me digan cuántos diferentes manifestos, por ejemplo, esta obra revolucionaria, J'accuse, este discurso muy importante que todo jurista debería de eh, analizar. Así que tenemos una enorme cantidad de líneas teóricas de discusión respecto a las revoluciones, pero yo quisiera recomendarles estudiar a este autor que para mí es un gurú realmente, no, es una autora. Ujú. Aquí tenemos, a ver si lo podemos, si la pueden ver. No sé si la pueden ver, porque Dejó de presentar. luego ahí la tienen. Ajá, la vemos, es una de mis gurúes. Siempre hablan de historiadores, historiografías masculinas. Yo siempre consulto fuentes eh, importantes femeninas. Y aquí tenemos que ella es una socióloga y politóloga estadounidense, actualmente profesora de gobierno y sociología en la Universidad de Harvard. Ella es conocida como una defensora de los enfoques históricos, institucionales y comparativos, así como por su teoría de la autonomía estatal, esta noción tan llevada y traída últimamente. Ella nace un 4 de mayo en 1947 y está básicamente formada en Harvard y también en Michigan. Aquí vemos que tiene algunos premios, pero sobre todo quiero que conozcan que ella es una teórica de las revoluciones. Vamos a buscarlo específicamente así para tener su bibliografía y que tengamos algunas de sus fuentes selectas. ¿Quieres ir traduciendo algunos de los títulos de las obras, José Manuel, por favor, para intentar cerrar en un minutito? Los títulos de los libros en español, De los que están, en pantalla. ok, el primero es States and Social Revolutions, En español, es- si los puedes ir traduciendo, por ajá, favor. Estados y Revoluciones Sociales. También está, Política social en los Estados Unidos, proteger a los soldados y a las madres, Revolución Social en el mundo, en el mundo moderno. Tenemos las políticas de Obama, ujú, las políticas sociales en los Estados Unidos. Entonces vemos que tiene una serie de, por ejemplo, esta de Marxist Inquiries, es un análisis que hace sobre las preguntas que se formuló Marx en su momento y las críticas a algunas interpretaciones neomarxistas. Pero aquí lo que el gran poder puede ser o lograr o ser. Entonces vemos unas obras realmente importantes. Nos gustaría mucho sugerir, y ya lo hemos hecho en la facultad,
que Teda Skopol pudiera venir con nosotros. Realmente sería fantástico. Pero aquí les dejo porque ella es una teórica de las revoluciones que realmente hay que estudiar junto con nuestra querida y amada Hannah Arendt. Entonces, autora, analista de las violencias para bien y las violencias para mal. Y con esto, ¿puedes poner las preguntas de nuestro marco epistémico, por favor? Para que veamos si tenemos eh, alguna por responder y entonces podamos tener muy claro cómo se relacionan estas preguntas con materias tan fundamentales como metodología jurídica, como introducción al estudio del derecho, como filosofía del derecho o inclusive sociología o teoría general del Estado. Son preguntas muy importantes porque hay quien dice no existe la ciencia política. Teoría general del Estado, no hay ciencia política sobre el Estado. Y el Estado es una prefiguración, un modelo de convivencia que necesariamente tiene una vertiente jurídica que nos lleva a la legitimidad, a la legalidad, a la justicia como gran concepto de la sociedad estudiado por casi todas las disciplinas. ¿Habrá alguna de las preguntas que nos quede pendiente de responder? ¿Podrías darnos en rápido, palabras muy cortas, rápidamente, alguna de las respuestas que tendríamos que contestar en examen de cada una de las preguntas o de la que tú elijas? ¿Alguna nos ha faltado por preguntar, por responder? ¿Tienes muteado tu micro? Adelante, José Manuel, estamos grabando en vivo. Sí, creo que a lo que vimos no nos quedó ninguna pregunta por responder. ¿Hace cuánto tiempo que hicimos la pregunta qué factores detonan la Revolución Francesa antes de presentar la pregunta en un parcial? ¿Cuánto tiempo dimos para estar pensando esta respuesta? Estuvimos dialogándola como un mes más o menos. Ujú. Este, la verdad, todas, todas, las tenemos ya, se puede decir que bien alimentadas. Eh, pues, o sea, los factores que todas las revoluciones, como bien lo dijo, pues depende mucho de, bueno, se da por las condiciones de, dependiendo del momento histórico en el que estén. Entonces, pues Bueno, te, creo te que voy a va. pedir dos favores, José Manuel. Vete buscando antecedentes de las primeras revoluciones grandes, las manifestaciones de los esclavos, de... Ajá. Y yo te diría, para cerrar esta cápsula, José Manuel, ¿por qué es importante trabajar así? ¿Por qué es importante trabajar con un marco epistémico? A ti como estudiante que has probado diferentes clases, diferentes intervenciones pedagógicas, ¿por qué es importante trabajar con marco epistémico? Creo que un marco epistémico nos da más que ¿Podrías poner nada, el cintillo de la diapositiva porque no se ve? Para que quienes ok. nos vean puedan ver, consultar desde luego el aula jurídica virtual y nuestro seminario permanente Enfocarte, que es cada último sábado de mes, que ya viene con el Principito, con la película Artemisa Gentileschi, con la película Sin Piedad y textos muy importantes. ¿Por qué es importante trabajar con un marco epistémico desde tu punto de vista, José Sí, Manuel? como decía, creo que un marco epistémico, aparte de que es como muy importante, nos da un enfoque para no estar divagando entre esta información y la otra información. Entonces, si lo establecemos desde el principio, sabemos bien qué es lo que estamos buscando y no, no nos perdemos en tanta información que hay. Nos enfocamos justo en lo que debemos, en lo que queremos, en este caso, queremos conocer. Entonces las preguntas te dan un énfasis. No es lo mismo preguntar cuántas democracias hay que qué tipo de democracia tenemos hoy en México en la Constitución. Son preguntas diferentes, son rutas diferentes, son énfasis y prioridades diferentes, pero además son un indicador muy importante de la calidad de la pregunta y de la utilidad de la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente te enfocan, son un indicador de eficiencia, de calidad en la profundización y efectivamente impiden
que empecemos a discutir bizantinamente cuando son preguntas diferentes o son puntos de vista diferentes. Sí, no es lo mismo cómo vamos a argumentar exactamente esta pregunta central sobre si el derecho es o no una ciencia. Esperamos haberles persuadido y brindado, como dice José Manuel, alimentado, nutrido respecto a si el derecho es o no una ciencia. Yo me posiciono claramente por el evitar la palabra dogmática jurídica y hablar de ciencia jurídica directamente y decir que claro que el derecho puede ser una ciencia si la argumentamos con rigor, basado en evidencia, en sus fuentes, y si la argumentamos con transparencia. ¿Qué pienso? ¿Desde dónde lo pienso? ¿Por qué lo pienso? ¿En qué contexto lo pienso? ¿Con qué finalidad lo pienso? Eso es hacer ciencia. No es lograr una ley universal de los tres estados, ni de los ley de la electricidad, ni de la energía. Es una ley con ciertas generalizaciones, no en el sentido de documento positivo, sino que logra ciertas generalizaciones, pero sobre todo transparentar claramente el punto de partida, el punto de llegada y cómo hay coherencia entre el punto de partida y el punto de llegada. Todo este proceso, esta trama de argumentación es lo que permite posicionar al derecho como una ciencia o no. Entonces, les invitamos a ver el material, a debatirlo debajo del video. Si les parece material suficiente, interesante, por favor regálenos sugerencias y claro que sí, ¿por qué no? También un pulgarcito o, claro, en el mejor de los casos, suscribirse. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu colaboración. Te encargo que para la próxima sesión que vamos a grabar, vayas teniendo claras esas primeras grandes revoluciones en la antigüedad para poder datar cuándo están presentes esas primeras asambleas, esos poderes legislativos en la historia, por qué son importantes, qué han aportado y desde luego esta parte muy, muy concreta de las primeras revoluciones sociales, porque son, cuáles son esas causas materiales que tenemos que tener presentes. Vamos a dejar un segundo para despedirnos el modelo que ya elaboramos de los factores que detonan la ciencia jurídica, ya no le llamaremos dogmática, le llamaremos ciencia jurídica, para que también podamos ver si en próximas cápsulas eh, puedes grabar la parte 2, el triunfo del racionalismo, la ideología esta de la llamada seguridad jurídica, la ley es la ley, y estas tareas que nos quedan a los juristas en prospectivas. Muchísimas gracias, hasta siempre, bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Vengan para acá, aquí encontrarán siempre pensamiento crítico y comportamiento científico. Mil gracias, hasta pronto. Ay, ya vete corriendo. Sí, ya voy tardísimo. Gracias, Miss.